Gloria sea a Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cantemos un perfume que solo está aquí. Es mi alabanza, es mi adoración. Tengo un perfume que solo está aquí. Es mi alabanza, es mi adoración. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. El perfume solo estar aquí. Es mi alabanza, es mi adoración. Para ti, Señor Jesús, tengo un perfume, solo estar aquí. Es mi alabanza, es mi adoración. Vamos todos juntos. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. Gloria sea a Jesús. Aplauda, Señor. Gloria a ti para siempre. A Él sea toda gloria, toda honra, todo el honor, porque Él es digno de recibirlo. Gloria a Dios. En esta noche ya, hermanos, invito a nuestro hermano Matías a compartir la palabra del Señor, así que estemos atentos, hermanos, y para recibir la palabra del Señor en nuestros corazones. Dios te bendiga. Señor, iglesia, buenas noches. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Esdras. Esdras, capítulo 3. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 en adelante. Esperamos que nos encuentren todos. Esdras, capítulo 3, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día.
Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios, y tiros para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Amén. Amén. La palabra. Voy a hacer un poquito de estornito en este momento. Hermanos, les pido por favor. Y el retorno lo podemos tirar un poquito. Israel, de vuelta lo más menos para la congregación. Amén. Ahí está. Israel tuvo muchos años de gloria como nación en los reinados del rey David y su hijo Salomón. Fueron los años más gloriosos que el país Israel tuvo. Esa fueron la primera gran gloria que Israel tuvo. Después de haber estado casi 400 años esclavizados en el país de Egipto, después de haber transitado por el desierto 40 años, y después de haber estado varias décadas en constante guerra, Israel por fin pudo disfrutar de la tierra que Dios les había entregado. Claro que después del último gran conquistador que fue Josué, el sucesor de Moisés, cuando José muere, no queda un referente al igual que Josué o al igual que Moisés. Cuando José muere, el último, dice que Dios quería ser el referente de ellos, el líder del pueblo. Pero parece que el pueblo necesitaba que alguien los guíe, que alguien los instruya. Porque cada vez que no había nadie que gobierne, los hombres y las mujeres se desviaban por sus propios caminos. Menciona la Biblia en el libro de Jueces que el Señor Dios levantó a 12 jueces, entre hombres y mujeres, en un periodo de 300 años. Duró este periodo de los jueces. Yo no quería que haya jueces juzgando obviamente al pueblo. Dios mismo quería ser quien nos juzgue. Pero cuando un juez moría, el pueblo se volvía a desviar del camino del Señor. Volvían a hacer sus propias obras lejos de Dios, volvían a transitar sus propios caminos lejos de los que Moisés les había escrito. Entonces, cuando se veían en peligro, cuando se veían derrotados, cuando ellos mismos se veían fracasados por sus propias obras, volvían a clamar a Dios y Dios les levantaba un nuevo juez. Eso duró un periodo de 300 años. Dios levantaba a un hombre o una mujer y el pueblo estaba en paz con Dios. Ese hombre o esa mujer que Dios ponía fallecía y el pueblo se volvía a desviar de la presencia del Señor. Yo no sé usted, hermano, yo me identifico mucho con este pueblo de Israel. Yo cuanto más leo en la historia del pueblo de Israel, yo no encuentro muchas diferencias entre las historias del pueblo de Israel y mi propia vida. Al contrario, cuando yo más he leído las historias del pueblo de Israel, más similitudes he encontrado entre las actitudes de ellos y mis propias actitudes. Yo también era de darle la espalda a Dios, de hacer mi propio camino, de tomar mis propias decisiones, de incluso seguir cosas contrarias que yo sabía que Dios ordenaba que no se hiciera. Me iba mal, me sentía triste, me dolía el actuar de una forma que Dios no aprobaba, pero por sobre todas las cosas,
En ese accionar mío yo despreciaba a aquel que estaba dispuesto a entregármelo todo voluntariamente. Yo también fui como el pueblo de Israel. Cuando me encontraba lejos de Dios, sintiéndome la peor persona, como el peor cristiano, cuando yo veía que mi vida, en vez de ir de victoria en victoria, mi vida era de tristeza, de fracaso, esos periodos, esas temporadas donde yo desviaba mi mirada del Señor, ahí me acordaba que Dios estaba para mí. Ahí, cuando yo ya estaba prácticamente, como quien dice, en las últimas, ahí yo me acordaba que tenía un Dios de misericordia. Cuando yo veía que mi propia condición, que mi vida no tenía un buen destino, un buen futuro, yo decía, ¿para dónde estoy yendo? Recién ahí me acordaba que tenía un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios que yo sabía que si me volvía a Él de todo corazón, Él me recibía, Él me perdonaba, Él me limpiaba, Él me restauraba, me levantaba y se quedaba conmigo. Vivir de esa forma, yendo y viniendo, no es nada bonito, no es nada beneficioso y no es nada bueno. Después del periodo de los jueces, después de aquellos 300 años que hubo jueces, comenzó el periodo de los reyes de Israel. El primer rey que menciona la Biblia es un hombre llamado Saúl, un hombre que Dios lo escogió, que Dios puso sus ojos sobre él y Dios dijo, este va a ser mi primer rey. Pero al poco tiempo a ese rey se le subieron los humos del reinado a la cabeza, desechó a Dios y Dios también lo desechó a él. Y el segundo rey que tuvo Israel es el mencionado, el rey David, y su sucesor, su hijo Salomón. El periodo de reinado de David y de Salomón fueron los años más gloriosos del pueblo de Israel. Porque David era un hombre de guerra, experto en batalla. Y todas las naciones de alrededor de Israel, todos los enemigos de Israel lo sabían perfectamente. Que el rey David contaba con 300 guerreros expertos en batalla, especialistas de la muerte. David con 300 hombres podía desbaratar un ejército entero de miles de soldados. Entonces, ese respeto Israel se lo ganó. Esos años fueron gloriosos también para el pueblo de Israel. Porque las naciones vecinas, los enemigos, ya no querían hacerle frente a Israel. Porque sabían que el Dios de Israel estaba con ellos. Y la fama del Dios de Israel también corrió rápido en aquel entonces. Las naciones no querían enfrentar al Dios que avergonzó a Egipto con las 10 plagas. Aquellas naciones no querían enfrentar al Dios que hizo pasar a un país entero por 2 mares totalmente en seco. Las naciones no querían enfrentar a un Dios que durante 40 años en el desierto les puso una nube durante el día y una columna de fuego en los cielos. Las naciones conocían quién era Jehová, el Dios de Israel. Las naciones sabían que Jehová estaba con ellos. Entonces fueron años de gloria cuando David reinaba. Todos aquellos que se atrevieron a hacerle frente a David y a Israel fueron avergonzados, fueron destruidos y saqueados porque el Dios de Israel estaba con ellos. Lo mismo sucedió cuando llegó al poder su hijo Salomón. Él no tuvo la necesidad de salir a la guerra, porque ya todas las guerras habían sido ganadas. Pero los años gloriosos del rey Salomón fueron gloria, fue sabiduría. Todos los reyes del mundo acudían a Israel para escuchar la sabiduría y la ciencia que tenía el rey Salomón. Israel verdaderamente gozó de muchas décadas de prosperidad,
Dice la Biblia que hasta los más pobres, sus utensilios eran de plata. Las personas más ricas de Israel comían en platos de oro, en vasos de oro, cubiertos de oro. Los más ricos. Y los más pobres tenían sus utensilios de plata. Verdaderos años de gloria que Israel tuvo. Y después de tantas idas y venidas, déjeme decirle y confesarle que yo también tuve mi primer gran gloria con Dios. Llegó un punto en mi vida que le dije al Señor, estoy cansado de vivir así. Si vos no me salvás de esto, Señor, yo no sé qué será de mi vida. Fue una oración sincera y honesta. Le dije, por favor, Señor, ayúdame y salvame de mí mismo. Porque yo ya conocía la historia de Israel. Yo ya había leído todos los jueces, las crónicas, los libros de los reyes. Yo sabía cuál era el final de ellos. Y como le dije, yo me veía muy identificado, muy parecido a ellos. Yo le dije, Señor, si vos no me salvás, no sé qué será de mí. Y ahí fue, en el comienzo de la pandemia, cuando yo me encontré con Dios y comencé a vivir mis primeros años de gloria. A todos nos llega ese momento que cuanto más bajo nos sentimos, es cuanto más lo encontramos a Dios. Y tampoco fue fácil, tampoco fue de un día para el otro. No es que de la noche a la mañana todo cambió. Fue semana tras semana, mes tras mes. Fue un esfuerzo, claro que sí. Pero comencé a tener mi comunión con el Señor. Los puntos para mí, desde la pandemia para acá, cuando se volvieron a abrir las iglesias, los puntos para mí comenzaron a ser diferentes. A mí los puntos antes me aburrían. Y yo tocaba la batería. Para mí antes era difícil venir a la iglesia. Porque yo venía frustrado y me iba frustrado. Porque yo sabía que Dios se movía acá en medio de la iglesia. Y yo venía y yo participaba y yo traía mi bien, yo traía mi ofrenda. Pero había veces que no sentía nada. No sentía absolutamente nada. Pero desde ese momento para acá, cada punto fue una nueva experiencia con el Señor. Pero llega un punto en nuestras vidas que tenemos que decirle, Señor, si no sos vos el que me cambia, no sé qué será de mí. Si no nos sinceramos con Dios verdaderamente y le decimos, Señor, hasta acá llegué yo. Hasta acá lo he intentado con mi propia fuerza. Y vaya que me ha ido mal. Cuando de verdad le somos sinceros al Señor, Él comienza a hacer algo en nosotros. ¿Y por qué fue que sentí ese cambio cada vez que venía a la iglesia? Pues porque antes no hablaba con Dios todos los días, antes no me alimentaba todos los días, antes no le cantaba todos los días en mi casa, antes no le adoraba, antes no escuchaba prédicas en mi casa, antes no tenía comunión diaria con el Señor, antes no hablaba todos los días con la persona del Espíritu Santo. Sencillamente por eso. Entonces, cuando llegaba cada fin de semana y venía a la congregación, yo estaba completamente vacío de Dios. Yo venía a la iglesia y no tenía nada para ofrecerle a Él. No tenía ninguna ofrenda voluntaria, ningún holocausto, ningún sacrificio. No había nada dentro de mí para venir y ofrecerle al Señor. Por eso ante los cultos a veces me aburría,
A veces miraba la hora cada 2 minutos, porque venía y no disfrutaba del culto. Y no porque el culto fuera malo, sino porque dentro de mí no había nada. Pero al comenzar a tener comunión con Dios diariamente, orar en mi habitación todos los días, leer, investigar sobre la Biblia, escuchar prédicas también todos los días, comenzar a adorarle al Señor. Eso de la adoración fue el cambio más importante en mí, porque yo antes no escuchaba adoraciones fuera de la iglesia. Yo en mi casa donde iba escuchaba el reggaetón cristiano o el trap cristiano. Adoración solamente acá en la iglesia. Lo que más me cambió a mí fue la adoración. Comenzar a adorarle al Señor no solo en mi habitación, sino mientras dejaba, mientras estaba trabajando, y por sobre todas las cosas, reconocer a Dios en todo momento. Y cuando llegaba el momento de venir a la iglesia, para mí ahora sí era importante que llegue el fin de semana. A partir de ese momento para acá, yo quería que la semana pase rápido porque yo quería venir a estar en la casa de Dios. Porque ya no venía vacío. Ahora venía lleno de adoración, venía lleno de alabanza, venía lleno de palabra, venía lleno con mi ofrenda voluntaria al Señor. No solo dinero, sino adoración de verdad del corazón. Pero Israel, al disfrutar de tantos años de paz de las guerras con sus enemigos, bajaron su guardia espiritual. Comenzando desde el rey Salomón hasta el más bajo del pueblo, poco a poco todos se desviaron de Dios. Comenzaron nuevamente a caminar bajo su propia sabiduría y siguiendo su propio instinto. El peligro de tanta paz. Como no tenían guerra, como no tenían preocupaciones, como no tenían nadie que los ataque, entonces poco a poco dejaron de tener la guardia alta, como alguien dijo una vez. Poco a poco se pasaron de confianza. Pero no, si está todo bien. No, ¿para qué vamos a hablar si nadie nos hace frente? No, ¿para qué nos vamos a preparar para la guerra si nadie nos quiere hacer guerra a nosotros? ¿No saben quiénes somos nosotros? Poco a poco, década tras década, Israel fue desviando su mirada nuevamente del Señor. Ya no eran jueces, ahora eran reyes. Década tras década, incluso los reyes también desviaron su mirada del Señor. Cuando llegaban al poder, en vez de servirle a Dios, hacían todo lo contrario que Dios decía. Y década tras década, Israel se fue autodestruyendo. Después de tantos años de gloria, Israel volvió a ser esclavo por su mal accionar, por dejar de lado a Dios. Llegó un momento que estaban tan lejos de Dios que ya no tuvieron un Dios que lo tenían. Hubo un país que se levantó, llamado Babilonia en aquel entonces, y se levantó y vio que Israel estaba indefenso. El enemigo ve cuando nosotros estamos vulnerables espiritualmente. A veces nuestros hermanos nos podemos engañar. No, estamos bien, oramos, ayunamos, esto, que lo otro, pero hay uno que está siempre ahí al acecho. Y cuando ve que nosotros bajamos la guardia, dice, ahora es el momento. Porque hay un enemigo de nuestra alma que no descansa, que siempre está como león rugiente
Y cuando ves que nosotros bajamos nuestra guardia espiritual, ahí Él se levanta. Y toda la tierra de Israel fue destruida por completo. Desde el templo donde se adoraba a Dios, el palacio de los reyes, los barrios, los campos de cosecha, todo lo que habían construido en tantos años fue arrasado justamente por la guerra y por sus enemigos. Toda la gloria que Israel tuvo en algún momento fue desvanecida. Dice la Biblia que no quedó piedra sobre piedra. Todo lo que ellos habían construido, destruido. Y yo, al igual que el pueblo de Israel, disfrutando de mis primeros años de gloria, también comencé lentamente a dejar de lado a Dios y comencé a caminar a mi propio camino. Al igual que el pueblo de Israel, a causa de todo esto, todo lo que yo había construido, también se desvaneció. No es que me fue quitado o arrebatado, porque yo lo dejé, porque uno se confió. No, si ahora está todo bien, si ahora yo oro, si ahora yo leo, si ahora yo hago esto, si ahora voy a predicar, ahora está todo bien. Inconscientemente o conscientemente, a Dios me lavo. Israel pasó 70 años de esclavitud en una tierra que no era su tierra. Yo tuve que pasar 6 meses sentado sin hacer absolutamente nada para Dios. Volví nuevamente a no sentir nada. Volví otra vez a sentir esa carga de venir a congregar. Volví otra vez a sentirme frustrado cada vez que venía al culto. ¿Acaso Dios fue culpable de la destrucción de Israel? No, claro que no. ¿Acaso el país de Babilonia fue más fuerte o es más grande que Dios? No, en absoluto. A causa de sus propias acciones, se quedaron sin el Dios que los protegía. Y para mí sería fácil decir, no, por culpa, echar culpas. Pero uno es consciente. La responsabilidad es mía. Todo lo que creía haber construido se me desvaneció, como dicen, como agua entre las manos. Y no porque el enemigo de mi alma sea más fuerte que el Dios que me defiende, sino porque uno lo dejó de lado aquel que todo lo puede. 6 meses donde no me sentía seguro en ningún lugar ni en ningún momento. A cualquier hora del día que yo andaba en la calle, sea a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, en cualquier horario yo me sentía inseguro en la calle. Fueron meses donde yo verdaderamente me sentía desprotegido y vulnerable. Yo caminaba por mi barrio, escuchaba una voz y ya comenzaba a temblar. Fueron 6 meses donde por las noches yo no dormía en paz. Y a mí me llegó a dar terror tener que dormir. Porque hubo noches que yo sentía que algo o alguien muchas veces me tocaba los brazos, me tocaba las piernas. Y yo sabía perfectamente qué era eso. Fueron 6 meses donde de verdad no he tenido paz ni he tenido descanso. Hay meses donde muchas veces, estando solo en mi casa, sentía presencias que rodeaban mi habitación. O incluso estando yo arriba, podía escuchar cosas abajo. Y eso me daba.
Fueron 6 meses en donde el cantar y adorar a Dios se me hicieron muy difícil. Prácticamente fueron 6 meses de llorar y lamentarme, de llorar y arrepentirme. Llorar y simplemente llorar todos los días, casi todas las noches antes de dormir. Y yo era muy consciente que era mi responsabilidad. Yo sabía que lo sucedido había sido a causa de mis decisiones. Al igual que el pueblo de Israel, todo lo que creía haber construido fue desvanecido y destruido. Todo aquello en lo que yo sentía seguridad y paz, ahora no lo podía tener. Mi lugar seguro era mi habitación. Yo sabía que llegaba de trabajar y ahí me encontraba con mi Dios. Pero ahora mi habitación comenzó a ser un lugar hostil. A veces quería bajar a la medianoche a tomar agua y antes de salir por la puerta sentía todo un frío que me recorría mientras pasaba. Y yo sabía perfectamente que solo podía hacer una cosa. Solamente podía hacer lo que dice San Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peor que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Yo le puedo decir que estos versículos se hicieron realidad, porque yo jamás había sentido miedo de salir a la calle. Yo jamás había tenido miedo de dormirme por la noche. Está bien, uno cuando es chico puede ser que le dé miedo a la oscuridad, pero ya una vez de adolescente, de adulto, ya uno le pierde el miedo a la oscuridad. Y esos temores volvieron a mí. Si bien he tenido temporadas en la vida donde uno ha pasado triste, angustiado, pero nunca al punto de esos 6 meses, en donde a veces me terminaba durmiendo con dolor de cabeza, me despertaba y era simplemente angustia y tristeza. Jamás me había sentido perseguido incluso en la calle. Pero fueron meses donde yo no quería estar en ningún lado. Yo quería salir de trabajar y correr a mi casa y quedarme solamente en mi casa. Y si mi mamá me mandaba a comprar a las 9, 10 de la noche, ya salía preocupado. Esa es la condición cuando nosotros decidimos dejar a Dios de lado. Creemos que la sabemos toda, creemos que lo vamos a hacer bien, pero si lo dejamos a Dios de lado, si a Dios lo desechamos, nuestro postrer estado puede ser peor. Esdras 3, verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadar, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo por los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. La reconstrucción del pueblo de Israel comenzó por el altar de Dios. El pueblo no empezó a edificar los muros, el pueblo no empezó a edificar las paredes del templo, el pueblo no empezó a edificar
Ni siquiera el palacio real. La primera construcción que ellos hicieron fue el altar de Dios. Lo primero que hicieron fue restaurar el altar de Dios para poder ofrecerle nuevamente holocaustos y ofrendas voluntarias a Dios como lo hacían antes. Lo primero que restauré yo en mi vida fue el altar de adoración para Dios. Mi lugar de intimidad con mi Dios. Lo primero que volví a edificar fue mi rincón de intimidad. Mi reconstrucción empezó por el altar. Porque no hay templo, no hay palacio, no hay muros, no hay ciudad, no hay ministerio, no hay trabajo que se pueda sostener si en el centro no hay un altar de adoración. Si a Dios no se le honra en medio de lo que estamos haciendo, todo lo que podamos llegar a construir con nuestras propias fuerzas, tarde o temprano nos saldrá mal, o será una frustración, o fracasaremos. No hay ninguna construcción que se mantenga en pie si en medio de ellos no está el Señor con nosotros. Por eso el pueblo de Israel lo primero que hizo fue levantar el altar de adoración a Dios. Un lugar donde podían ofrecerle sus ofrendas voluntarias a Dios. A veces eran ofrendas de arrepentimiento, otras ofrendas de gratitud, ofrendas de adoración, ofrendas voluntarias. Había ofrendas que sí eran obligatorias, pero lo primero que hicieron fue edificar el altar del Señor. Esdras 3, verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia en Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¿Sabe cuánto tiempo pasó desde que restauraron el altar hasta que comenzaron a echar los primeros cimientos? 2 años. 2 años que la obra estuvo incluso paralizada. Pero dice que activaron la obra con la adoración y con los sacerdotes. En un rincón estaban todos los levitas con sus trompetas y sus instrumentos. Del otro lado estaban los sacerdotes. Mientras unos cantaban, otros oraban, los albañiles trabajaban. Los que habían visto la gloria de la primera casa, dice que comenzaron a llorar de alegría. Comenzaron a dar gritos de júbilo porque se acordaban de la primera gloria que habían visto. Porque ya eran ancianos que habían muerto de aquellos 70 años de esclavitud. Y ahora estaban de nuevo, claro, en medio de los escombros de lo que un día fue. Pero dice la Biblia que mientras veían echar los cimientos de la nueva casa, comenzaban a gritar y a llorar de alegría, porque se acordaban de la gloria que un día ellos habían visto. Cuando terminó el periodo de los 6 meses de haber estado sentados sin hacer nada, restauré primero mi altar a Dios. Y una vez que el altar estuvo formado, comencé a edificar los cimientos de mi nueva casa con el Espíritu Santo. Yo también me sentía eufórico igual que estas personas.
Cada día que me volvía a edificar a mí mismo en mi habitación por medio del Espíritu Santo, ya no lloraba de tristeza y angustia, sino de lloraba de alegría y de gozo, de saber que la gloria que un día había visto y había sentido, ahora volvía a mostrarse en mí. Pero no era algo con mi propia fuerza, porque yo sabía que el que hacía la obra era el Espíritu Santo para mí. Después de haber reconstruido mi altar de adoración y de volver a edificar mi lugar de intimidad con el Señor en mi habitación, ya no tenía miedo de volver a dormir por la noche, porque en este último periodo el Señor muchas veces me ha hablado en sueños, me ha mostrado cosas maravillosas del Señor. Me ha dado un sueño el 1 de enero a la tarde y yo digo, wow, Señor, espero que eso sea pronto. Entonces ya no me da miedo dormir, porque el altar al Señor en mí fue edificado nuevamente. Porque ahora hay una nueva construcción. Ya no me paso las semanas enteras llorando de tristeza y dolor, sino que ahora lloro en su presencia y me conmuevo cada vez que Él llena mi habitación de su gloria. Hubo una noche que yo estaba orando y adorando al Señor. Y yo recuerdo que estaba de rodillas al pie de mi cama, pero yo estaba con los brazos así cruzados y obviamente con los ojos cerrados y una adoración sonando de fondo. Y yo sentí que alguien me tocaba los dedos. Yo estaba así en esta posición y con los ojos cerrados sentía que alguien me pasó así suavemente sus dedos por los dedos. Y yo no quise abrir los ojos, porque sabía perfectamente que no iba a ver a nadie. Pero yo sabía perfectamente yo sabía perfectamente quién había llenado esta habitación de su gloria. Ahora puedo estar varios días solo en mi casa y ya no tengo miedo, porque sé quién está nuevamente conmigo. Porque ahora sé quién es el que pone sus ángeles alrededor de mi cama y alrededor de toda mi casa, por las noches e incluso durante el día. Pero para mí lo más valioso ha sido recuperar la comunión con el Espíritu Santo. Porque fueron meses muy difíciles de andar por la calle y sentirse perseguido, inseguro, en donde quizás ocupaba mi tiempo en mi trabajo y está bien, en esas horas de trabajo no pensaba en nada, solamente me enfocaba en mi trabajo. Pero cuando volvía a mi casa y me encontraba con mi realidad nuevamente, yo decía, ¿y ahora qué hago? Cuando yo me dispuse a trabajar en la albañilería, yo dije, sábados y domingos no voy a trabajar, se los voy a dedicar a Dios. Y en ese periodo de 6 meses, incluso tomé trabajo para los fines de semana, para ocupar mi tiempo, pero para sobre todo ocupar mi mente y mi espíritu. Pero era más lo mismo, porque cuando volvía a mi casa en la noche me sentía de la misma forma. Porque intentamos ocupar nuestra vida en cosas para no toparnos con nuestra realidad. Incluso llegué ni siquiera a querer mirarme en el espejo. Bueno, en nuestro baño no tenemos un espejo. Pero a veces me cruzaba con un espejo y no me quería mirar. Porque yo sabía que lo que me devolvía el espejo no era una imagen que yo quería ver. Porque podía sonreír para las fotos y reír en los cumpleaños familiares, pero por dentro uno no quería sonreír y uno tampoco quería estar en esos lugares. Uno quería desaparecer o decirle tierra tragable o que me pase algo, pero porque estaba sin una comunión con el Señor. Por eso perder nuestra comunión con el Señor es lo más terrible que nos puede pasar. Saber que un día tuvimos una gran gloria en nuestra vida y poner en juego esa gloria del Señor por cosas terrenales no lo vale.
no lo vale en absoluto. Cambiar la presencia de Dios Todopoderoso, que decidió poner su espíritu en cada uno de nosotros. Que Dios no es egoísta, que no le va a dar más presencia al pastor y se la va a dividir y morir al hermano. Dios está dispuesto a entregarnos su espíritu a todo aquel que lo desee. Y no, tampoco es que quiero cortar la misma gloria que yo tenía antes. Porque el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Palabra del profeta a aquellos que iban a volver del cautiverio. El profeta les dijo: ustedes estuvieron 70 años de cautiverio, ahora cuando vuelvan a su país, la gloria que ustedes van a ver va a ser mucho mayor a la gloria que un día vieron y reconocieron. Por eso yo recuerdo con amor y con gran cariño la gloria que tuve con el Señor unos años atrás. Pero yo le digo: Señor, vos dijiste que había una gloria mayor. Y Dios me lo dijo por medio de un evangelio. La gloria iba a ser mayor. Si nuestra vida está en construcción, sigamos ahí. Si vemos que se nos están cayendo las paredes o las columnas de nuestra vida espiritual están tambaleando, no nos descuidemos. Reconozcámonos delante del Señor, pongámonos a cuentas con Él todos los días, porque volver al estado que un día estuvimos no es nada bien. Incluso la Biblia promete que estaríamos peor, pero Dios dice: la gloria va a ser mayor. Si nos volvemos a Él de todo nuestro corazón y lo volvemos a poner a Dios como centro de nuestra vida, Él promete que nuestro postrer estado será mucho mayor de lo que el día fue. Por eso a los que estamos acá, no desperdiciemos nuestro tiempo. Aprovechemos cada instante que tengamos para conectarnos. Aprovechemos cada oportunidad que el Señor nos da. Y cuanto más comunión tengamos con el Señor, más vamos a verlo al Señor a lo largo de nuestro día. Porque a veces antes yo esperaba venir a la iglesia para conectarme con el Señor o escuchar una palabra. Pero cuando uno tiene comunión con el Señor te va a hablar mientras estás desayunando, mientras estás en tu casa, mientras vas viajando. Cuando te ocurre un accidente en la calle, dice: gracias Señor porque fuiste vos que me libró. No es la suerte divina, no es el destino, fue el Señor. Entonces aprovechemos nuestro tiempo. No descuidemos nuestra casa espiritual. Y si hay algo que corregir, si hay algo que arreglar, aún estamos aquí. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Amén. El Señor nos quiere bendecir, claro que sí. El Señor nos quiere fortalecer, por supuesto. Pero depende de nosotros volvernos a Él. Depende de nosotros reconocerlo a Él de vuelta en nuestra vida todos los días. Si alguien necesita oración, venga, vamos a estar orando. El Señor va a hacer la obra. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Porque ha sido la voz de tu Espíritu Santo, ministrando primeramente en mi vida a lo largo de la semana con esta palabra. Hoy ha sido entregada, Señor, esta palabra. Tú tienes el poder para restaurarnos, tú tienes el poder para renovarnos, para levantarnos, para que volvamos a hacer las obras que un día hicimos. Tú prometiste, Señor, en tu palabra que la gloria postrera sería mayor que la primera si nosotros primeramente nos volvemos nuestro corazón a ti. Hoy te reconocemos, Padre, en todos nuestros caminos. Te pedimos que la dirección del Espíritu Santo sea sobre nosotros en cada camino y en cada proyecto que se nos hace en la vida. Que nuestro altar de adoración sea nuestra prioridad cada día, de mañana, de tarde y de noche. Señor, desapoquemos en tu presencia, que nada ni nadie nos pueda quitar de este camino en el cual vos nos has establecido. Ayúdanos a caminar cada día con rectitud, alimentándonos de palabra, bebiendo del agua de justicia, que es medio
Realmente tú eres bueno, Señor. Tienes paciencia para cada uno de nosotros, Señor. Tu benevolencia, Señor, es para cada uno de nosotros. Te damos gracias, sí, Señor. Bendecimos tu